Tendinitis. La tendinitis es una anomalía aguda inflamatoria que se presenta en uno o más tendones de nuestro cuerpo, pero no hay que confundir con la tendinosis o tendinopatía, la cual es una complicación o cuadro crónico en el tendón. Cuando se presenta la tendinitis, el tejido fibroso no se direcciona de forma longitudinal, sino que lo hace de forma errática debido a una condición inicial que no sanó adecuadamente. Como consecuencia, las raíces venosas y los vasos sanguíneos que se ubican dentro del tejido se comprimen, produciendo hinchazón y dolor. Al principio se ven afectados otros tejidos blandos, como lo son los ligamentos o fascias, pero esto va aumentando a medida que transcurre el tiempo, por lo que a esta dolencia se la clasifica por grados dependiendo de su gravedad. Desde el grado 1, donde se siente la molestia al ejercitar, hasta el grado 4, que imposibilita la actividad y los movimientos. Hay que tener presente que una tendinitis mal curada fácilmente puede dar paso a una tendinosis. ¿Cuáles son las causas y factores de riesgo de sufrir tendinitis? Se ha calculado que alrededor del 70% de las personas han sufrido un cuadro de tendinitis leve o crónica en su vida. Y es que las simples actividades cotidianas pueden exponer este tejido fibroso, resistente y flexible a una inflamación. Mira una a una cuáles son las causas más comunes que la desencadenan. Profesiones demandantes. Cualquier tipo de trabajo que exija realizar movimientos en la misma articulación de forma prolongada expone a los tendones a un esfuerzo desmedido. Esto aumenta las probabilidades de contraer inflamaciones en las bandas. Movimientos bruscos. Un giro inesperado, un levantamiento de peso súbito o una flexión brusca pueden desencadenar en una irritación del tendón, más aún si los músculos han estado demasiado tiempo en reposo y se cambia a una actividad de esfuerzo intenso. Sobreuso. Si se llega a reproducir un movimiento por demasiado tiempo, se puede producir en los tendones lesiones por uso excesivo. Por ejemplo, los trabajadores de la construcción cuando tienen que demoler una pared. Sobrecarga. Mantener tensionado el músculo y tendón tiene como consecuencia que los tejidos se fatigan. Tal agotamiento se puede manifestar con dolor, irritación y debilidad en estos tejidos, lo cual origina una tendinitis. Malas posiciones. La sobrecarga por tensión excesiva también se debe a malas posiciones o a mantenerse en el mismo plano por mucho tiempo. El riesgo aumenta cuando la posición fuerza la zona articular, por ejemplo, estar en cuclillas. Traumatismos. Un impacto directo en la región que cubre el tendón podría afectar significativamente a este tejido. También las caídas, incluso sin tener heridas abiertas, son una causa frecuente de tendinopatías. Lesiones. Las heridas articulatorias son un factor agravante muy frecuente en las tendinopatías debido al maltrato que ha sufrido el área de los tejidos encargados de la movilidad, los cuales se terminan hinchando. Envejecimiento. A nivel celular, todos los tejidos van perdiendo su estructura fibrosa con el paso de los años. Pierden elasticidad, potencia y fortaleza, por lo que los tendones no están exentos de esta degeneración. Por lo tanto, a más edad, más aumenta la posibilidad de sufrir tendinopatías. Deportes. Ciertas prácticas deportivas de alto impacto fortalecen unos músculos sobre otros. Esto termina siendo contraproducente para el aparato locomotor, en especial para los tendones. Ciertas enfermedades autoinmunes. La enfermedad de la gota, la artritis reumatoide y la psoriasis son trastornos que pueden provocar una tendinitis, dado que éstas inciden en cualquiera de los tejidos blandos articulatorios, modificando y corroyendo las paredes de cada uno. Diabetes. Aunque no es un originador directo, sí es un factor común, dadas las alteraciones musculoesqueléticas que genera. Así, las consecuencias de sufrir cuadros diabéticos, anomalías microvasculares y acumulación de colágeno, entre otras, suelen traer complicaciones en los tejidos conectivos. Calzado inadecuado.
Para las tendinopatías de las extremidades inferiores, el uso de un calzado ajustado e incómodo es agente causal. La razón es que las estructuras comprimen la articulación, dando paso a una irritación a nivel del tejido. Sobrepeso. Las personas con cualquier índice de obesidad están más expuestas a sufrir de inflamación en los tendones. Esto se debe al esfuerzo anormal que realizan estos tejidos conectivos para mantener el sistema locomotor. Falta de calentamiento previo. La inexistencia de ejercicios paulatinos con diferentes niveles de esfuerzo pueden originar movimientos bruscos, lo cual conlleva a una tendinitis. Principales signos y síntomas que nos advierte que tenemos tendinitis. Es necesario recurrir al médico ante cualquier signo que pueda advertir de la presencia de la tendinitis. Por tal motivo, te mostraremos a continuación una lista con una serie de patrones de la sintomatología que tienen estos trastornos. Hinchazón. La vasodilatación en una región del cuerpo lacerada, golpeada o con microdesgarros es normal y necesaria. Es la respuesta de protección del organismo en su sistema inmune para recuperar la zona. Claro, la inflamación debe ser controlada para que cumpla su objetivo: eliminar el tejido dañado sin perjudicar las estructuras. Sensibilidad en las regiones cercanas. En una tendinitis, el tejido fibroso conjuntivo ha sido lastimado, por lo que es probable que otras partes hayan salido dañadas, como las bursas, fascias y demás. Por este motivo, es de esperar que los nervios estén más sensibles al tacto. También es común que la piel esté ensanchada o enrojecida. Dificultad o imposibilidad para ejecutar movimientos. En el desarrollo del trastorno, la inflamación tal vez continúe aumentando, debido a la falta de espacio. Un signo común entre estos trastornos es que el dolor aumenta al acostarse y al levantarse. Esto sucede en algunas zonas del cuerpo afectadas porque se sobrecarga en el tejido fibroso para realizar estas tareas. Aparición de nódulos. Otro síntoma frecuente en este tipo de dolencia es la aparición por debajo de la piel de bultos que se aprecian a simple vista. Si se tocan estos nódulos, provocan dolor, pudiendo aumentar el grado de tendinitis, por lo que no es recomendable presionar en los mismos. ¿Qué tratamientos hay para mejorar y curar la tendinitis? Es posible mejorar y curar la tendinitis por medio de tratamientos que deben ser aplicados y dirigidos por un profesional médico. Mira a continuación cuáles son las terapias más efectivas que se aplican en la actualidad. Terapias alternativas y complementarias. Terapia de frío y calor. Los contrastes de temperatura mediante baños fríos y luego calientes, sin que causen quemaduras, suelen usarse para lesiones tendinosas. Terapia de compresión. Terapia de masaje. Terapia de acupresión. Termoterapia y otras. No dudes en visitar feelrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.